Mire, hoy vamos a hablar de cómo la política pública que es discutida en Puerto Rico y en el mundo entero, política pública que hace 10 años fuera imposible que se estuviese discutiendo porque la hubiesen considerado loca, como por ejemplo el hecho de que un hombre pueda quedar encinta. Hace 10 años usted decía que un hombre se iba a quedar encinta y cualquiera hubiese dicho que es una locura. Pero hoy día, cerca de un 50% de los países del mundo discuten temas como estos y esto no llega de manera silvestre, esto no llega de manera aleatoria a esa discusión pública que se tiene. El hecho de que llegue el tema a los medios, el hecho de que los medios lo discutan, que haya expertos supuestamente que toquen estos temas, viene detrás de una agenda que le impulsan unos grupos de izquierda, lo que yo le llamo la siniestra. Y para hablar un poco de la siniestra y de cómo es que opera en el mundo a través de las diferentes organizaciones políticas, tanto en los Estados Unidos como en el mundo entero, he invitado el día de hoy al abogado experto en derecho internacional, experto en derechos humanos, el abogado Gualberto García Jones, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Gualberto? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar contigo. Mire, Gualberto, lo que le quiero traer al tema rápido es, se discuten temas en el día de hoy en los países, principalmente nosotros estamos viendo en Latinoamérica, nosotros del Caribe, Centroamérica y en Sudamérica, donde se hablan de temas y asuntos que hace 10 años fue una locura hablar. Se habla de unos cambios culturales, de tradiciones sociales que se distancian de lo que realmente es el origen de los pueblos nuestros, el Ujú. origen y la tradición y la cultura. Y de momento uno ve ese ataque como si fuera un ataque planificado, orquestado, como si fuera, como quien dice, un ejército que dice, bueno, vamos a atacar por aquí y de momento resuena en 5, 6, en 10 capitales de los Ujú. países. Y obviamente usted ha tenido un montón de experiencia en trabajando contra esa agenda, contra la agenda de la siniestra. Y lo primero que quisiera, ¿verdad? Primero para que la gente sepa quién es usted, Alberto, o sea, ¿cuál es la experiencia que usted tiene a nivel internacional? Bueno, pues yo llevo unos 10 años trabajando a nivel internacional, defendiendo temas de vida, de familia, de libertad religiosa. Y mi experiencia ha sido el día a día en la batalla en estos temas. Es una batalla, como tú bien dices, cultural, es una batalla que se libra en el ámbito político, en el ámbito jurídico, en el ámbito internacional, de los organismos internacionales. Son, eh, digamos que son las corrientes que están manejando ahora mismo el cambio cultural a nivel mundial. Y no solamente en Estados Unidos, no solamente en Latinoamérica, sino en África, en Asia, en Europa, definitivamente. Y bueno, pues tienen un impacto directo en lo que son los valores y la sociedad en la que vivimos. Mira, eh, Alberto, le voy a poner un video que es el presidente de El Salvador. Él estuvo en una participación recientemente en la conferencia conservadora de lo que es el CPAC, allá en Ujú. Washington, D.C., y él hace referencia a un personaje que cuando lo escuchemos, ahora que lo veamos, que lo van a ponchar, quiero hablar un poco de él. If the elections are free and fair. I mean, who elected Soros to dictate public policy and laws? Why, why does he feel entitled to impose his agenda? Let me tell you something. Soros and his cronies hit a brick wall in El Salvador. George Soros, ahí habla Nayib Bukele y obviamente está hablando en el tema de democracia, está hablando de las críticas que él ha estado recibiendo de parte de algunos medios, algunos grupos que supuestamente defienden los derechos humanos, que han Ujú. criticado la forma en que Nayib Bukele ha estado gobernando en El Salvador, particularmente en lo que es la lucha contra el crimen y cómo es que ha ido encarcelando a los que han estado relacionados o a las gangas de las maras o relacionados al narcotráfico o que simplemente han estado delinquiendo. Y ha recibido una presión fuerte de parte de los grupos estos de derechos humanos que son eh, respaldados, son financiados por George Soros. ¿Quién es George Soros?
Bueno, yo diría, lo resumiría con una palabra, es un oportunista marxista. Él viene del mundo financiero, hizo su fortuna en temas en Inglaterra, con compra y venta de monedas, hizo muchísimo dinero y él creó una fundación para poder, digamos, implantar sus valores a nivel mundial. Es una persona globalista, aunque él es ciudadano americano, su hijo es ciudadano americano, pero yo creo que una persona como sus organizaciones, en los nombres que tienen, ¿no? Tú puedes ver que tiene una visión global de lo que el mundo debería ser. Y es muy interesante porque si ves la forma en la que actúan ellos, entran en los países, digamos, con una intención buena, que parece buena, en países donde a lo mejor hay mucha corrupción, que en El Salvador había mucha corrupción, en Guatemala, y entran pues proponiendo unas soluciones que casi siempre menoscaban la soberanía de esos gobiernos y su razón es pues que esos gobiernos no son responsables, son corruptos y que deben ellos, estas organizaciones, deben ser la sociedad civil, deben ser los que impongan una política pública. Entonces, entran con eso, entran con muchísimo dinero. Si quieres, podemos hablar de cómo se crea ese dinero, cómo se genera, porque digamos que Soros es muy rico, pero no es que él tenga una impresora de dinero que sea ilimitado, pero es muy, muy astuto en cómo invirtió su dinero. No es el primero en hacer esto. Utiliza la ley fiscal de Estados Unidos para crear unos fondos donde no pagan impuestos. Estas fundaciones, a su vez, pueden invertir. Es algo que la mayoría de la gente no sabe. Tú puedes tener una fundación sin fin de lucro que no paga impuestos, pero que controla a intereses, acciones en la bolsa y que recibe beneficios. Y siempre Okay. y cuando... Sí. ¿Cuál es la organización más conocida de George Soros? Bueno, está el Open Society Foundation, que digamos que es como el paraguas que maneja todos los fondos de George Soros, o casi todos los que sabemos, porque también hay muchos oscuros que no se sabe, pero lo que se ha hecho público es el Open Society Foundation y ellos manejan creo que más de $1 billón, no, perdón, 4 o 5 billones de dólares y al año generan, imagínate si es una organización sin fin de lucro, pero generan más de 1 billón de ingresos al año. ¿De dónde? Pues de que controlan, lo cual es un chiste, ¿no? Que una organización sin fin de lucro esté sacando $1 billón al año. Entonces, ese dinero lo reinvierten, contratan muchísima gente, se crea una puerta giratoria donde ellos contratan a expertos en diferentes países donde quieren influenciar, les pagan unos salarios muy suculentos y esos expertos obviamente vienen con las conexiones en el gobierno, en industria y empiezan a generar apoyo para estas políticas que tú dices que ciertamente no tienen un apoyo del pueblo, pero sí tienen un apoyo de la gente que pone ahí el dinero, que es O sea, esta fundación. pero ¿cuál es la intención de una persona como Soros hacer esto? Yo creo que es una visión larga, igual que, por ejemplo, Rockefeller, son gente que durante su vida generaron muchísimo dinero, sea de finanzas, Rockefeller era del petróleo, y ellos están utilizando la ley fiscal de Estados Unidos para que ese dinero que acumularon, pues siga generando, digamos, unas políticas, una ideología, promoviendo una ideología que vaya mucho más allá de la vida de ese benefactor, ese donante. Y bueno, crean estos monstruos que después terminan metiéndose en todo y gracias al beneficio fiscal, pues es algo que nunca se va acabando, sino, o sea, la Fundación Soros, igual que la Fundación de Rockefeller, que la comenzó hace 100 años, sigue creciendo, invierten ese dinero, lo recuperan y básicamente es el propósito de esta organización sin fin de lucro es modificar la política mundial a su gusto. Ok, ¿y cómo operan? Porque a veces uno va al internet o va a YouTube y buscas videos y alguna gente ridiculiza la idea de que de verdad Soros tiene la capacidad de influenciar tanto.
pero hay otra gente que realmente ha visto cómo es que se mueve esa influencia y yo lo que quisiera es que de una vez y por todas tú nos puedas decir cómo es que realmente él opera, cómo es que él llega a difundir, ¿verdad?, esas ideas que él tiene a través de los diferentes países. Sí, bueno, es bastante simple en realidad, a nivel macro, ¿no? El benefactor tiene $1 billón, lo pone en una organización sin fin de lucro. Eso se llama una 501c3, que no paga impuestos y que sí hace reportes, pero son reportes principalmente privados. El gobierno lo sabe, pero son reportes privados, tienen protección constitucional y con ese fondo empiezan a dar grants, que son, digamos, ¿cómo se diría? Un grant, Una subvención, en español, una subvención. Sí, dan subvenciones para propósitos específicos, que muchas veces son propósitos como, digamos, la promoción de la democracia o la justicia social, eliminación del racismo. Entonces, una de las organizaciones que sería algo muy reciente y muy a la vista de cualquier persona en Estados Unidos sería Black Lives Matter. ¿Okay? Ellos, después de que murió George Floyd con el incidente con el policía, metieron muchísimo dinero para promover que se eligieran fiscales en las grandes ciudades que tuvieran una visión del encarcelamiento que ellos apoyan, que es decir, que vean un crimen cometido por una persona no como el delito en sí, sino que se fijen en la raza de la persona que cometió el delito. Si esa persona es de una raza específica, lo consideran como una injusticia y esas personas tienen que quedar en libertad. Entonces, fueron muy astutos porque supieron que los fiscales tienen esta discreción donde ellos pueden eliminar cargos, pueden simplemente hacer la vista gorda y no enjuiciar a personas. Y ha tenido un impacto tan fuerte en las grandes ciudades que ahora mismo en Estados Unidos el crimen se ha disparado. Y bueno, ese es un ejemplo. Fue George Soros, puso un dinero para unos proyectos específicos que tienen un fin, digamos, benéfico, si lo dice de una forma muy general, pero que en su aplicación están teniendo un impacto terrible, incluso terrible para las poblaciones que ellos dicen que quieren ayudar, porque al final la mayoría de la gente que sufre de estas políticas son esas minorías raciales, ¿no? Pero ese es el fin, o sea, y todo eso se mueve con una protección bastante fuerte de privacidad, se mueve sin pagar impuestos y bueno, lo maneja todo como si fuera un juego de marionetas y desgraciadamente se presta mucho digamos, a decir que es simplemente una teoría de la conspiración, que las personas que están diciendo esto son antisemitas porque Soros es judío, pero en realidad es algo que cualquier persona tú puedes ir en internet, puedes ir a la página del IRS, ¿verdad? Del gobierno de Estados Unidos, puedes bajarte los reportes financieros del Open Society Foundation y tú puedes ver las organizaciones a las que ellos dan ciertas cantidades de dinero para promover programas. Entonces, eso lo hacen dentro de Estados Unidos, pero también lo hacen a nivel mundial. Ellos han estado involucrados en desestabilizar países como Ucrania, han estado en Chile, donde tuvieron unas protestas violentas muy, muy fuertes. Se puede ver perfectamente en países donde están intentando cambiar sus leyes, digamos, para promover la agenda de género. Estas organizaciones que impulsan esa política casi siempre tienen un vínculo financiero probable, o sea, comprobable con el Open Society Foundation. Y vamos a hablar brevemente del uso de las multilaterales. Nosotros estamos grabando desde Puerto Rico. En Puerto Rico no se conoce casi las multilaterales. Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos y por ende no participa de lo que es el proceso diplomático que se lleva a cabo tanto en la Organización de Estados Americanos como en la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Tampoco participa de lo que es la Organización Panamericana de la Salud, ni tampoco participa de la Organización Mundial de la Salud. Puerto Rico participa, ¿verdad?, representado por los Estados Unidos y por ende la discusión de lo que pasa en una organización multilateral es mínima en Puerto Rico. Más sin embargo, sí sentimos las repercusiones porque sí hay organizaciones
de lo que ellos le llaman de la sociedad civil que participa en esos procesos que llegan a Puerto Rico y de alguna manera operan también impulsando ciertas agendas que buscan, ¿verdad?, crear disloque social o político en la isla. Y creo que lo quiero traer porque es importante que la gente conozca cómo es que se trabaja a través de la multilateral. ¿Por qué es tan importante para organizaciones como Open Society y la filosofía de Soros entrar a una multilateral? Sí, bueno, es un punto súper importante y yo creo que Puerto Rico quizás no tenga representación en estas organizaciones por la relación que tiene con Estados Unidos, pero la verdad es que ningún ciudadano en Estados Unidos, no solo puertorriqueños, sino los mismos ciudadanos que residen en Estados Unidos, digamos, los estados que se ven afectados por estos organismos internacionales, ninguno de ellos tiene representación democrática, lo cual es irónico porque digamos que el lema, digamos, la careta que se ponen es la promoción de la democracia, pero al fin y al cabo todas estas personas que están tomando estas decisiones a nivel internacional, en estos organismos internacionales, nadie votó por ellos, casi nadie los conoce. De hecho, incluso viven aislados de las elecciones. Nosotros vivimos en Washington durante un periodo donde estaba el presidente Trump, que intentó cambiar a estos organismos y es muy difícil. De hecho, a veces se pueden cambiar las cabezas, pero los organismos en sí tienen personas que ya son digamos que son de esa ideología, que están ahí, están protegidos por la ley laboral y es muy difícil. Yo le llamo el gobierno permanente. Exactamente, es el deep state, que yo sé que también se presta a teoría de la conspiración, pero es algo tan real como el día y la noche y a esa gente no la mueve nadie de ahí y da igual que esté Clinton, que esté Obama, que esté Trump, ellos siguen con su política y si algún día se jubilan, pues entran en esa puerta giratoria a encabezar algún organismo donde cobran sus 300, 400 mil dólares tranquilamente y viven muy bien. Entonces, es algo que no solamente los puertorriqueños, sino los estadounidenses, digamos, de los demás estados del mainland, los guatemaltecos de Guatemala y como muy bien observó Bukele, los salvadoreños también, no tienen voz ni voto. Y en ese proceso de la multilateral que se trabaja la diplomacia, que es cuando ya sea en la Organización de Estados Americanos, que es con las misiones de los diferentes países, o, ¿verdad?, con los embajadores o las embajadas que hay en la Organización de Naciones Unidas, se trabaja con cada una de estas misiones para trabajar política pública supuestamente de los organismos en sí, correcto. O sea, sí. se busca como un consenso que realmente sí. Sabemos que son consensos escritos en papel de baño, como quien dice, porque son consensos que realmente en la práctica de gobierno a gobierno a veces ni existen, pero en este organismo, ¿verdad? Las misiones están una al lado de la otra o se sientan uno al lado del otro en las diferentes asambleas, diferentes conferencias que hacen y entonces entre ellos confabulan para tratar de adelantar cierta política pública que luego redunda en las capitales. Definitivamente, es exactamente eso. Y bueno, de nuevo, lo irónico es que casi siempre lo hacen con un descaro brutal, ¿no? Que si están intentando promocionar la desestabilización de un país, pues dicen que están promoviendo la democracia. Si están intentando, no sé, combatir contra la corrupción, utilizan estos mecanismos de ofrecer beneficios a las personas que tienen el poder en esos países para implantar su política, lo cual es la definición de la corrupción. Entonces sí, es muy serio. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en esta generación. Y la verdad es que no solamente son organismos, digamos, diplomáticos donde se genera lo que se llama el soft law, que son estos consensos de los que tú hablas, pero también es a nivel de tratado. Y el problema ahí es que en la mayoría de los países se tiene una deferencia muy grande hacia el derecho internacional, hacia los tratados. Incluso en Estados Unidos, un tratado internacional ratificado pues tiene el poder de la ley incluso por encima de la Constitución. Y es básicamente lo mismo en todos los países. Pero el pueblo en sí no le presta atención a lo que están haciendo esos diplomáticos, los mismos políticos en los congresos nacionales
no saben lo que está pasando. Muchas veces estos tratados se firman sin de verdad tener un debate público. Entonces, en realidad lo que estamos viendo es que se está menoscabando, se está erosionando esa democracia real y la soberanía de los pueblos. Y todo para adelantar una agenda. Que ahí es que lo quería unir con el Open Society o con Soros, que entonces se aprovecha de esos procesos para entonces ellos adentrarse dentro de esos procesos de diplomacia y impulsar esa agenda particular, esa agenda siniestra que ellos están tratando de que se convierta, ¿verdad?, quizás en política pública en países, ¿verdad?, en todos los países en realidad que participan de estos organismos. Sí, así es. Y a la vez están incluso apoderando, digamos, del dinero del contribuyente, porque una vez que entran en esa formación de la política pública, pues utilizan fondos del Estado, de los diferentes estados que son miembros de estos organismos, pues para poner a su gente en cargos de poder. O sea que al final... Vamos a hablar ahora del tema de género, por ejemplo. En el tema de género. El tema de género, y esto tú y yo lo trabajamos en un momento dado, cuando participamos de las diferentes, ya sea de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, o participamos de alguno de los otros eventos de los cuales en algún momento tú y yo fuimos colegas que en trabajo de defensa de los derechos humanos de los países de Latinoamérica. En la ideología de género, a través de los multilaterales, han buscado cambiar en muchas instancias las constituciones de los países a través de la participación de la sociedad civil que está esponsoreada, que tiene el dinero, que está subvencionada a través del dinero que le llega de Soros. Sí. ¿Cómo eso opera? Me gustaría que les diera un ejemplo bien específico de o la ideología de género o, por ejemplo, en el derecho a la vida, que el Charter de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos es tan poderoso en lo que dice en defensa de la vida y cómo estas organizaciones, impulsadas de nuevo por el dinero de Soros, impulsadas por Open Society, promueven el que las capitales traten de ir contra ese mismo charter. Sí. Que vamos a dar un ejemplo claro. Sí, te puedo dar un ejemplo que además es medio cómico, triste también, pero cómico, porque en una de estas asambleas generales, que es donde se reúnen todos los ministros de los países, sus diplomáticos, esta en particular fue en la República Dominicana, y hubo un revuelo muy grande porque todos los años la sociedad civil, apoyada por fundaciones de George Soros y otros, mandan a estas reuniones un grupo de prostitutas transvestis. Y en este caso, pues la República Dominicana es un país bastante conservador, son un pueblo de fe, con sus problemas como cualquiera, pero digamos que lo tienen bien claro en los temas de género. Y hubo un revuelo pues, porque estas prostitutas se intentaron meter en un baño de las mujeres y un muchacho dominicano pues se plantó, y me acuerdo que el muchachito pesaría 140 libras, creo que tenía 16, 17 años, y se le plantó enfrente pues una mujer así de 6 pies 2, 200 libras. Bueno, de un hombre vestido de mujer. Sí, exacto. Y bueno, digamos que eso es un ejemplo. Ellos siempre buscan empujar ese límite al máximo, por un lado, pero después, por otro lado, pues tienen el lado, digamos, más sofisticado, que es que tienen a personas de alto nivel, abogados, gente de empresarios, que se reúnen con los diplomáticos y llegan básicamente al mismo punto. Decir, bueno, vamos a permitir que los hombres vestidos de mujer se puedan meter en los baños de las niñas, ¿no? Y lo promocionan, pues lo visten de un derecho humano, de que si no se les afirma a estas personas en su visión del género, se van a suicidar, pueden tener algún caso, digamos, de violencia real que puede haber ocurrido en algún lugar, y lo impulsan a través de las cortes internacionales, de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces es como un full court press. Ellos, por un lado, tienen las prostitutas estas que yo creo que no convencen a nadie, pero es un proceso que se llama el Overton Window, que es... ¿Qué es eso? Dilo de nuevo, ¿cómo que es eso? Overton Window, la ventana de Overton, que creo que era como un sociólogo o algo así. Pero la teoría es que tú
haces cosas que son, incluso en ese momento, radicales y fuera de lo común, fuera de lo aceptable, pero al hacerlo consigues que el paso anterior a eso pues ya se convierta en algo menos radical, con lo cual va evolucionando y cada vez lo que antes era radical ya no se va viendo como algo radical porque hay algo incluso más radical. Y ese proceso es algo totalmente planificado que lo desarrollan a la perfección estos grupos. Entonces, obviamente, y como tú lo estabas hablando ahora, hablaste de la República Dominicana, una asamblea, están todos los representantes de los países allí, están sí, en muchas instancias, están hasta los ministros de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Que ellos regresan a sus capitales y todo lo que se discute allí es lo que regresa a sus capitales. Por eso es que entonces se ve ese ataque que es full court, que es cancha completa, que de momento se escucha en Guatemala, pero también resuena en Colombia, pero también resuena en Chile. O sea, porque sí. es que es automático que están todos los países representados allí. Y por ejemplo, lo que me estás dando el ejemplo ahora de la premisa con la que empezamos esta entrevista, y es el tema del embarazo de un hombre, Uh-huh. que es una idea descabellada hace 10 años, pero de momento se discuten temas que van ¿verdad? Levantando la vara en cuestión de lo que es, de lo que puede ser una discusión constructiva o no, y de Uh-huh. momento nos vemos discutiendo de si un hombre realmente puede o no puede quedar encinta. Sí. Algo que biológicamente es imposible. Sí, sí, y yo diría que el próximo paso, o sea, es difícil incluso ver el próximo paso después de eso, pero yo creo que aquí ya lo estamos viendo en Estados Unidos, en donde vivo yo, en Fairfax, que es que los niños hagan un cambio de sexo, que en realidad obviamente no es un cambio de sexo, es una mutilación o lo que sea, pero sin el consentimiento de los padres. O sea, un menor, con la ayuda de un colegio público, siendo sometido a cirugías, a tratamiento de castración química, y sin el consentimiento de los padres. Eso ahora se debate como algo, como un derecho, y si te opones a eso, pues ya quedas mal tú, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto se puede seguir por ese camino sin que haya una ruptura social y cultural, pero pues lo están probando y yo creo que es por ese motivo que están avanzando tantísimo, donde ya el matrimonio homosexual ni se debate, o sea, ya estamos muy, muy, muy pasados de ese punto. Y una pregunta, y esta telaraña, este pulpo que, ¿verdad? Que tiene sus tentáculos por todos lados, también incide en lo que son las escuelas y en los medios. Oh, totalmente, totalmente. El ¿Cómo? full court press que tú mencionas es que, por ejemplo, en estas asambleas generales están medios internacionales, puede ser EFE, ¿no? Como la Asociación de Prensa Española, puede Como ser el o AP, Associated Press. Ajá. exacto, Associated Press, y esa gente pues resulta que vienen bien educados por organizaciones que son de ese mismo círculo de Soros, ¿no? Hicieron su pasantía con Human Rights Watch. ¿De quién recibe su dinero Human Rights Watch? De Soros. Entonces, esa gente ya lleva esa visión y obviamente reportan con esa perspectiva. Y entonces, por ejemplo, y esas organizaciones tienen, has mencionado dos importantes. Mencionaste Black Lives Matter y mencionaste Human Rights Watch. Ujú. Ambas tienen yo digo, sus paralelos o sus spin-offs en español, correcto. También Totalmente. operan dentro del mundo hispano. Hay muchísimas, muchísimas. O sea, la verdad es que hace falta un doctorado para seguir el entramado de organizaciones sin fin de lucro. Ujú. Me acuerdo de una reunión en la que estuve no sé si tú estuviste conmigo o no, pero se llama el Inter-American Dialogue. Y supuestamente es un ¿Dónde fue esa? diálogo que se da en Washington, D.C. Ok, ¿Te acuerdas? creo que Bueno, sí. No, el Inter-American refrescame la Dialogue memoria porque... ¿ah? se reúne con CEGIL, que es una organización medio feminista, se reúne con otra organización que supuestamente está para hacer batalla a la corrupción en Latinoamérica. Al final te das cuenta que todos tienen ese vínculo con Soros, que todos piensan igual y madre mía, si llegase alguien con una mentalidad libertaria como Milei o como Bukele, pues no tendría ninguna voz en esas organizaciones. Pero ellos se presentan como, digamos, los medios autorizados y los medios sofisticados y tienen sus vínculos con la prensa, con lo cual se convierte como en una autorrealización, ¿no? Que ellos tienen
diálogos que son diálogos con ellos mismos, pero se presenta como el diálogo principal. ¿Y cómo llega esto a las escuelas? O sea, ¿cómo esto llega? Porque yo creo que trajiste un tema importante que es el tema de los niños y el tema de cómo que en algunos estados a nivel de la nación se está discutiendo, por ejemplo, el hecho de que si un padre se opone a una decisión de un niño de afirmación, y lo digo entre comillas, de sexo, supuestamente el padre puede hasta enfrentar cargos o puede ser cuestionada su patria potestad sobre sus niños. Esa filosofía no viene de la nada, esa filosofía viene motivada por estos grupos, ¿verdad?, que supuestamente promueven los derechos humanos y en este caso supuestamente del derecho a decidir de un niño sobre si es o no es de un sexo o no. Sí, bueno, mucho de eso yo creo que también viene a través de una organización de la sociedad civil, pero en Estados Unidos el NEA, que es como digamos, el sindicato de profesores de escuelas públicas. Y si Eso es alguna el vez quieres ver National algo, Education Association. ajá, si alguna vez quieres ver algo radical y que te va a dejar sin poder dormir un par de días, vete a una de sus conferencias anuales y lee la agenda, escucha sus charlas, porque ahí es donde se promueve todo. Muchísimos de los profesores que son gente buena, que son gente dedicada a la educación de los niños, que no cobra mucho, sacrificada, eh, ellos no tienen, digamos que no tienen ni voz ni voto en esa organización, pero esa organización en muchos estados lo representa a ellos simplemente por el hecho de que son profesores de escuelas públicas y que pertenecen a ese sindicato. Entonces, ahí es otro tema, ¿no? Los sindicatos de trabajadores, sean profesores o sean otros blue collar trabajadores, que muchas veces no representan a sus miembros. Bueno, y que no hay duda de que el hecho de que tienen la capacidad de recoger mucho dinero, posiblemente, por ejemplo, el NEA también tiene algún vínculo con Soros que se conozca. Yo creo que sí, la verdad es que no soy un experto en ese vínculo, pero me sorprendería si no lo tienen. Yo creo que Mira, sí. pero antes de, porque quiero sí hablar del impacto que tiene, por ejemplo, Soros dentro de lo que es la Casa Blanca. Uh-huh. Y hemos visto reportajes a través de este último cuatrenio que habla de que el hijo de George Soros, que aparentemente, ¿verdad?, es el heredero de todo lo que es el trabajo social que hace Open Society, que hace el papá de él a través de las diferentes organizaciones, es el heredero de él y se dice que es un asiduo visitante de la Casa Blanca y que trabaja con los demócratas muy de cerca. ¿Cómo eso impacta la política pública de los Estados Unidos? Digamos, el que una persona como Soros, con esta agenda tan y tan y tan frontal en contra de los valores y la cultura, ¿cómo impacta lo que puede o no puede decidir un presidente o la política pública que se vive en los Estados Unidos, pero que también se promueve a través del mundo? Sí, bueno, básicamente ellos proveen, digamos, el ancla ideológica para la política pública de esta Casa Blanca. Está clarísimo, o sea, no solamente representan a grandes grupos de votantes, porque organizaciones, los sindicatos especialmente, pero todas estas organizaciones tienen muchísima gente que las sigue, muchísimas conexiones con la prensa, sino que pues también mueven muchísimo dinero. Y aquí en Estados Unidos pues tenemos dark money funding, que es el dinero negro, se le llama, y son formas en las que diferentes benefactores, corporaciones, pueden tener un impacto con anonimidad. Básicamente ellos dan dinero a estas grandes fundaciones y a través de eso, pues esas fundaciones después, sin directamente decir voten por Biden o voten por Obama, influyen en las elecciones ciertamente porque hablan sobre temas que van relacionados directamente a esos políticos. Entonces ellos actúan, digamos, como los coordinadores de la ideología de los demócratas, definitivamente. O sea, yo creo que Oye, sería... igual, Sí. Alberto, es que ahí en este tema, las embajadas, y esto se escuchó mucho bajo Obama,
No necesariamente ahora bajo Biden lo hemos discutido tanto, pero bajo Obama se discutió mucho del impacto cultural que estaba teniendo el gobierno de Estados Unidos a través de las embajadas y obviamente las embajadas apoyadas por grupos de la sociedad civil que impulsaban cierta política pública. Y por ejemplo, lo vimos en El Salvador antes de Nayib Bukele, una embajadora puertorriqueña, Mari Carmen Aponte, que cada vez ¿verdad? Que escribía una pieza de opinión en un periódico de El Salvador era sobre esta agenda LGBTQ, también en la República Dominicana, que enviaron embajadores que eran homosexuales y que básicamente en algún momento hubo una disputa con la República Dominicana y con el gobierno dominicano, porque básicamente le dijeron, bueno, si ustedes quieren que les continuemos dando visa, tienen que manejar, ¿verdad? Los asuntos que estamos promoviendo a través de la embajada. Lo mismo pasó, por ejemplo, me tocó ir a Nicaragua en un momento dado a ir a hacer unas conferencias de democracia, creo que fue el 2015 o 2016, y yo recuerdo como ahora la embajada de Estados Unidos en Nicaragua, que es una embajada impresionantemente grande en términos de infraestructura, yo creo que es la segunda o tercera más grande en el hemisferio, y allí la bandera más grande que había sobrevolando el cielo más allá de la de Estados Unidos era la bandera de arcoíris. Así que había una política pública impulsada a través de las embajadas y obviamente sabiendo que en Centro y Sudamérica países que dependen mucho de lo que es el comercio, de lo que es la relación con los Estados Unidos en términos, ¿verdad? Incluso hasta de las remesas que llegan a estos países por personas que viven en los Estados Unidos, que trabajan en los Estados Unidos, pero que envían su dinero a sus familiares, etcétera. Pues, es un poco en esa diplomacia, entre comillas, es un poco imponiendo una agenda cultural para tratar de cambiar lo que en esos países existe. Totalmente, o sea, yo creo que el término es el colonialismo cultural y definitivamente lo hemos visto en formas tan descaradas como la condicionalidad de visas, ¿no? A que ciertos países acepten una política social, puede ser en el tema de vida o puede ser en el tema de familia, y lo han hecho abiertamente, desde Obama hasta Biden, que yo creo que mi teoría, y creo que es una teoría bien fundada, que la gente que Obama puso ahí sigue con Biden. O sea, Biden básicamente ha seguido... O sea que Obama es el padre fundador de este colonialismo cultural. Sí, sí, sí. Y bueno, y Obama mismo tuvo su papi zurdo que básicamente le impuso esta ideología, pero que él fue el mejor vendedor que ha tenido la izquierda para impulsarlas, tuvo 8 años para meter a gente en el gobierno, que esa gente sigue ahí, y no solamente, digamos, de trabajadores de la burocracia, pero también gente de alto nivel. Tú mira el gabinete de Biden y la inmensa mayoría son gente de Obama, o sea que ellos siguen ahí y sí, condicionan muchísimo, digamos, el avance de estos temas en los pueblos. USAID, por ejemplo, si te fijas en las condiciones que ellos ponen para dar fondos, muchas veces tienen digamos, unos metrics de derechos humanos que tú tienes que ¿no? cumplir con requisitos de derechos humanos y a menudo es aceptar el aborto, y lo dicen bajo salud materna, ¿no? O aceptar el matrimonio homosexual como derechos básicos, y si en tu país es algo que culturalmente no se acepta, da igual que traten perfectamente bien a los homosexuales, pues te empiezan a negar fondos. Y no olvidemos que Estados Unidos, el dólar, es la moneda para el comercio internacional. O sea, que Estados Unidos te imponga sanciones o que simplemente te excluya de estas conversaciones tiene un impacto severo sobre la capacidad de un país de hacer comercio, no solamente con Estados Unidos, sino con otros países. Entonces, es una presión, pues digamos, casi imposible de resistir en la mayoría de los países, y se necesita alguien con muchísimas agallas, como Bukele o como Milei, para decir ya basta y decirlo en público, ¿no? Obviamente, ellos vienen de unos países donde el sufrimiento fue tan grande por estas políticas nefastas de la izquierda que dijeron, no tenemos nada que perder. O sea, El Salvador era un desmadre total, asesinatos en cada esquina,
Argentina igual, con una inflación que la gente no podía comer, y entonces yo creo que se creó ese ambiente para hacer un rechazo completo. Esperemos que en otros países no tengan que llegar a ese punto para rechazar una cosa que siempre da el mismo resultado, que es la miseria. Mira, hablando del tema de Bukele, en el caso de El Salvador y la crisis de lo que era la seguridad en El Salvador, llevó a que viniese un presidente que dijera, espérate, yo no voy a jugar a la diplomacia, ni voy a estar jugando de los juegos que anteriormente hemos estado haciendo aquí, ni con los narcotraficantes, ni tampoco con la gente de afuera, externa, que tiene algún tipo de interés sobre mi país. Y él impuso una mano dura, donde se le ha criticado o no criticado la manera en cómo lo ha hecho, y eso puede ser un tema de discusión, tú y yo discutirlo por 3 o 4 programas sobre las políticas que se han establecido allí o no, pero la verdad es que había una crisis en ese país y él le puso un freno a esa crisis. Allí él identificó que quienes se oponían a lo que él estaba haciendo eran organizaciones que estaban subvencionadas por Soros. Y él se convirtió en un crítico de esto, y él lo ha ido señalando, y lo ha ido señalando incluso a través de los medios, y él ha sido una persona que lo ha destapado. Pero, por ejemplo, a toda esta gente que habla de teorías de conspiración y se les hace difícil identificar, ¿cómo uno identifica cuando está la mano siniestra de una persona como Soros o de una organización de las siniestras del pulpo de Soros? Bueno, muchas veces o sea, hay un vínculo abierto de los mismos funcionarios que trabajaron en organismos internacionales, que trabajaron en organizaciones fundadas o por lo menos mantenidas con fondos de Soros. O sea, que todo eso existe, no es conspiración porque está visible al público y se puede ver a simple vista. O sea, yo creo que cuando Bukele habla de la sociedad civil, tú puedes ver simplemente hacer una búsqueda en Google, ver los organismos de la sociedad civil que están intentando oponerse al plan de Bukele para la seguridad, y vas a ver rápidamente los nombres de las organizaciones, los nombres y apellidos de las personas que trabajan en esas organizaciones, y te aseguro que una gran parte de ellos van a estar con un vínculo a Open Society Foundation. Ok, mira, vamos para resumir, porque yo creo que esta conversación se ve interesante, pero hablamos de George Soros y hablamos obviamente, cuando hablamos de George Soros, también hablamos de su hijo el heredero de lo que Alex. de lo que es se llama Alex Soros, de lo que es la ideología Soros, una ideología marxista, que un hombre que tiene mucho dinero, o creo que mencionaste que imitando un poco lo que en algún momento hizo Rockefeller, ¿Sí? cuando inició con lo que era su trabajo social, que incluso se habla, ¿dónde es que se ve impactado la política pública social con las ideas de Rockefeller? Bueno, en Rockefeller, la Fundación Rockefeller es increíblemente influyente, pero digamos que el ejemplo más claro de un impacto negativo que tuvieron es a través de el control poblacional, que yo sé que es algo que en Puerto Rico se ha vivido. Oye, Puerto Rico fue utilizado como conejillo de Indias en un momento dado para probar ciertos medicamentos de control de natalidad. Exacto. Y esa era una obsesión de la Fundación Rockefeller, de Rockefeller, especialmente creo que el nieto del original, del petrolero, y ellos básicamente desarrollaron mecanismos para impulsar esa visión. Tienen una visión eugenicist, no sé en español cómo se dice, Eugénesis. Sí. Eugenética, sí. O sea, era honestamente una visión nazi en el sentido de limpieza de la raza. De hecho, en el año 1926, la Fundación Rockefeller, y esto lo puedes mirar en internet público, ellos mismos yo creo que lo admiten, ellos dieron creo que fueron $250,000, que en ese momento era muchísimo dinero, al Instituto Kaiser Wilhelm en la Alemania nazi, y allí es donde hicieron esos experimentos terribles donde utilizaban la eutanasia para matar
a niños con discapacidades. De ese centro psiquiátrico salió Joseph Mengele, que era el doctor de Auschwitz, y bueno, o sea, peor que eso, imagínate, imposible ver un ejemplo peor que eso, y eso es 100% comprobable, y fue a través de la fundación por esa visión que tenían de controlar la natalidad de personas no deseables, ¿no? Sean minorías, sean gente con discapacidad, y eso era una visión que desgraciadamente ellos tenían y que impulsaron, pues, imagínate, hasta las últimas consecuencias. Y siguieron, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que la limpiaron esa visión y se convirtió, mucha de la gente que trabajaba en la Fundación Rockefeller empezó a trabajar con Planned Parenthood, que básicamente utilizaron ya no de forma coerciva, aunque en Puerto Rico sí lo fue, pero empezaron a promocionar todo lo que es el control de natalidad, pero al final pues viene de lo mismo, ¿no? De una visión del ser humano como un problema. Mira, yo quiero eventualmente tener otra conversación contigo sobre este tema en particular, porque en Puerto Rico estamos teniendo una situación que no es Puerto Rico nada más, yo creo que en el mundo, pero la filosofía del control poblacional o de que la gente no tenga hijos o que no tengan familias ha llevado al pueblo de Puerto Rico a que dentro de una coyuntura histórica socioeconómica compleja, muchas personas jóvenes, productivas, o se hayan ido de Puerto Rico, o los que se han quedado hayan decidido, ¿verdad? Adoptar esa idea de no tener familia. Y Puerto Rico tiene un problema poblacional serio, porque en Puerto Rico, por varios, yo creo que 3 o 4 años corridos, quizás más, Puerto Rico tiene más decesos que nacimientos. Y la población joven no crece. Y también afectada por otras situaciones de criminalidad, etcétera. La realidad del caso es que a futuro se cuestiona al Estado qué va a hacer uno, porque de dónde va a sacar tanto dinero que va a necesitar para poder atender a una población adulta, ¿verdad? Que una vez entra en adultez necesita cuidado, necesita atención, necesita medicamentos, necesita tratamiento médico, ¿verdad? Y eso tiene unas complejidades, pero a la misma vez, ¿qué pasa con las futuras generaciones que le toca cargar ¿verdad? Cargar la batuta, yo digo, ser el portaestandarte de lo que va a ser el Puerto Rico del futuro? Y así como lo vive Puerto Rico, lo viven otras sociedades, pero aquí lo estamos viviendo de manera muy palpable actualmente. Y todo, ¿verdad? Viene detrás de esta idea de que es muy cara la vida tener familia, de que hay que controlar, de que las familias deben ser, los padres deben tener los hijos más adelante en la vida, los que lo puedan tener, no se casen, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso yo quiero hablar contigo más adelante, porque eso es algo que viene, es una filosofía que se adoptó y que hoy estamos viendo unos resultados nefastos, a futuro peores. Creo que es muy importante, sí. Sí, pero volviendo atrás un poco, porque es que quiero hacer un resumen de los puntos importantes que hemos discutido hoy, porque esto va a quedar para la posteridad y es importante que si algo se queda es cómo trabaja la mano siniestra para cambiar lo establecido o cambiar lo que ha sido cultural, tradición, y que ha sido cultura y tradición e historia viva de nuestros pueblos. Y comenzamos por George Soros, por su hijo Alex, cómo trabajan con estas organizaciones que de alguna manera tienen en su misión, en su objetivo, algunos principios loables, pero bajo esos principios loables impulsan una agenda común que poco atiende lo que es su filosofía marxista, una filosofía de gobierno muy personal de él, una persona muy acaudalada y que tiene una filosofía de vida o de gobierno que no necesariamente se circunscribe a lo que ha sido ni la historia ni la cultura de nuestros pueblos. Y entonces trabaja con estas organizaciones, entra en todo tipo de temas de discusión pública, pero a través de todo tema de discusión pública, ya sea a través del tema de la raza, ya sea el tema de la pobreza, es el tema del ambiente, inserta lo que es esta filosofía y la apoya con su dinero, le da sus subvenciones, y entonces donde quiera que haya un representante de cada una de estas organizaciones, está también representada la filosofía de Soros, yo le llamo el pulpo Soros, que en uno de sus tentáculos se mueve, y entonces también utiliza lo que son las multilaterales. Las multilaterales, que son organizaciones internacionales donde
operan o donde trabajan países. En el caso de la Organización de Estados Americanos, son los países, son Canadá, Estados Unidos, Centro, Caribe y Suramérica. En el caso de la Organización de las Naciones Unidas, están casi todos los países del mundo, ¿verdad? Hay muchos países del mundo representados. En el caso de la Organización Panamericana de la Salud, que es importante y lo vamos a tocar más adelante con todo lo que tiene que ver con el chikungunya, con todo lo que tiene que ver con el Zika, con todo lo que tiene que ver con el mismo COVID, las políticas de izquierda que se introducen a través de lo que es en algún momento combatir temas de salud a nivel regional o mundial. Y entonces, ¿cómo utilizan esas multilaterales para entrar con esa filosofía y adelantarla para que llegue esa filosofía a las capitales? Para entonces que de momento lo que no se discutía antes en ninguno de los países, de momento se discutan todos a la vez. Y se creen, ¿verdad? Todas estas discusiones, lo que tú decías ahorita, lo del overturn, ¿cómo tú le llamaste? El overturn window. El overturn window, que de momento de una discusión que pudiera ser, como tú dijiste ahorita, lo que el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya ahora es, de nuevo, los hombres pueden dar a luz, los hombres pueden parir y hay que ver cómo se les da los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Una discusión que no se veía hace 10 años, de momento se está viendo hoy. Y ahora tú trajiste también el tema de una discusión que, de nuevo, eso hubiese sido un escándalo que se dijera que un niño tiene la capacidad de poder decidir si se puede mutilar el cuerpo para cambiar de sexo. Pero ya hoy en día lo estamos viendo como una discusión de política pública real en algunos estados y también en algunos países. Y todo esto viene a través de esa mano siniestra que va adentrándose detrás de propósitos supuestamente loables y entran con esta agenda. Y entonces, también, aparte de utilizar las multilaterales, también utilizan las embajadas. Y por eso es que es importante la relación que van desarrollando con los políticos y con la parte política y también con los medios, porque entonces el medio se convierte en el que difunde el mensaje de esta política marxista que ellos impulsan. ¿Estamos ahí? Sí, perfecto. Te pondría un punto importante solamente y creo que es la idea del globalismo comparado con la subsidiariedad. Perdón, es una palabra que se me traba siempre. Pero la idea de que el control de tu sociedad debe estar en el punto donde tú vives, ¿no? Si tú vives en un pueblo, que la mayoría de las leyes que te afectan sean generadas por las personas de ese pueblo, que respeten las tradiciones, las costumbres, los deseos de las personas de ese pueblo. Eso compáralo con el globalismo, que es la idea que básicamente unos ilustrados en Suiza o en Nueva York te digan cómo tienes que vivir la vida. Y cuando las decisiones se toman a un nivel local, cuando se respetan los derechos, por ejemplo, de la familia, que sería el núcleo más pequeño en el que la mayoría de nosotros vivimos, es mucho más difícil crear estos cambios sociales tan radicales, ¿no? Entonces, ellos siempre buscan que la toma de decisiones sea expertos en sitios desde posiciones casi intocables, ¿no? En un Olimpo de los dioses, y ahí sentadito encima está Alex Soros y están sus aliados. Entonces, los yo tentáculos. creo que siempre hay que buscar que se respeten, digamos, el poder local, y a veces es algo con el que no vamos a estar de acuerdo. Por ejemplo, yo no estaría de acuerdo con cómo alguien en Qatar quiere tratar al derecho de las mujeres, ¿no? Pero la opción es respetar el deseo de una gente a un nivel local o darle todo el poder a alguien con el cual tú sabes que no vas a estar de acuerdo. Entonces, es algo que también es importante. Alberto, con esto que mencionas, mira este video de Javier Milei, también participando de lo que fue el CPAC, para que reaccionemos ya, para cerrar esta entrevista, reaccionar a lo que Javier Milei está diciendo en este video cuando se refiere a todo lo que tiene que ver con que la agenda que en algún momento compró Argentina y que lo llevó a un momento dado yo diría, una ruina, tanto socioeconómica como cultural. Si Cantos de sirena de la justicia social. And don't let the siren calls of social justice woo you. Yo vengo de un país que compró todas esas ideas estúpidas y de ser un país de los más ricos del mundo, está en el lugar 140. Fíjate, ¿cuál es tu reacción a eso?
Sí, o sea que desgraciadamente tuvo que llegar al lugar 140 para corregir el curso. Tuvieron una administración, un gobierno tras otro que era controlado por estos intereses y llevó a la miseria de los argentinos. Y es lo de siempre, o sea, no hay, si alguien toma decisiones en tu lugar, ellos van a tomar las decisiones que le benefician a ellos, no a ti. Entonces, es evidente que los que estaban tomando decisiones en Argentina no lo estaban haciendo para el bien de los argentinos. Y gracias a Dios, pues Milei está cambiando eso. Bueno, Gualberto, te agradezco un montón que hayas estado con nosotros hoy y nosotros vamos a seguir teniendo esas discusiones porque yo creo que esto es algo bien importante que lo discutamos, que lo hablemos en detalle y que en la medida en que tengamos la oportunidad volvamos a encontrarnos nuevamente en este espacio. Invitamos a todos los que nos ven a que se suscriban, le den like, le den me gusta a estas conversaciones porque nosotros queremos seguir difundiendo este mensaje. Esto no estamos aquí hablando de ninguna teoría de conspiración, estamos hablando de cómo la mano siniestra de algunas personas realmente, a través de su capital, a través de todo el alcance que tienen con sus tentáculos, realmente buscan influenciar e influencian la política pública de nuestros pueblos y cómo nosotros lo podemos combatir. Alberto, gracias, que tenga muy buen día. Un placer, muchas gracias. Nos vemos.